Bueno, pues vamos a continuar con el estudio de nuestros neumáticos y llantas. En esta ocasión, pues vamos a ver la diferencia entre neumáticos radiales y no radiales. Ya habíamos comentado un poco al respecto, vamos a regresar un poco en las diapositivas. Y bueno, ¿a qué le debemos el nombre de radiales? Pues hay que ver que entre pues el aro que se forma por este cable de acero y pues los cables que son los que le dan el cuerpo, o lo que aquí nos menciona que es el body plies o carcasa, o la carcasa, pues hay un ángulo de 90 grados. Inclusive podríamos considerar también respecto pues al bell buffer o a la, o a la huella de pisada, ¿no? Entonces, pues es un ángulo entre los elementos de 90 grados, es decir, es completamente perpendicular. Eh, Vamos a ver el ejemplo de cuando es uno no radial y pues vemos que el entramado de los cables que le dan la estructura a la pared del neumático pues es angular, no es perpendicular respecto a los elementos internos y externos, sino que tiene un ángulo. Puede ser que tenga un ángulo de 30 grados aproximadamente, no necesariamente, puede ser más o menos, dependiendo pues de varios factores. Eh, este tipo de neumáticos pues se le denomina neumático de capas diagonales o de capas cruzadas, según sea el caso. En general pues igual, más común los de capas cruzadas. En este caso pues eh, se colocan en un sesgo en alguna dirección, como mencionábamos, pudiera ser en 30 grados o en algún, algún, alguna medición angular diferente. Eh, los extremos, en este caso de las capas, se envuelven alrededor de los alambres que lo conforman y se anclan al borde de la rueda. Hay una diferencia en cuanto al funcionamiento ya práctico de los neumáticos que son radiales o los que son no radiales. Y pues es que analizándolo desde un punto de vista dinámico, tienen diferente adherencia al suelo. Eh, Cuando se aplica fuerza lateral sobre la rueda. Entonces aquí en la ilustración podemos ver que en el caso del inciso A, pues es un neumático con composición radial y pues inciso B. No, y pues nos vamos a dar cuenta que la diferencia fundamental pues está en en la pisada. ¿Vale? Recordemos, pues si le ponemos un poquito de atención, en la parte de arriba tenemos el rin, la vista del rin, o la llanta decíamos, ¿no? Que es pues donde va montado, donde van las partes metálicas conectadas y el neumático como tal de abajo. Al final de cuentas, el, el cómo se le nombre pues ya depende también un poco del país. Eh, Hay lugares donde pues sí se diferencia más que en otros. Entonces pues es muy común que también se le llame llanta, ¿no? A esto. Es una cuestión también cultural y bueno, por practicidad a veces no suele haber mucha diferenciación, pero ya lo comentamos igual en las anteriores clases. Entonces, la llanta radial, que es en el inciso A en este caso, se flexiona principalmente en la pared lateral y mantiene la banda de rodamiento plana en la carretera. Vean que es completamente plano. El neumático, que pues está en el inciso B, que es capas en diagonales, tiene menos contacto en la carretera. Vean que uno de sus lados se está levantando. Y eso se debe a que la banda de rodadura
bueno, tanto esa banda como las paredes laterales se deforman bajo una carga lateral, es decir, el hecho de cambiar la estructura interna de la composición del cuerpo de las llantas, pues sí tiene una incidencia en el comportamiento, eh, sobre todo cuando vamos a hacer giros y cosas así, aunque también pudiera llegarse a apreciar en movimientos lineales. Mm, bueno, la forma radial de las llantas que tienen esa disposición permite que la banda de rodadura y el flanco de la llanta actúe de forma independiente. Entonces la pared lateral se flexiona más fácilmente bajo el peso del vehículo y pues por lo tanto se logra una mayor deflexión de forma vertical con los neumáticos radiales. Eh, a medida que la pared lateral, en este caso pues las paredes laterales, se flexionan bajo alguna carga, las correas sostienen la banda de la rodadura firme y uniforme en el suelo y reducen el roce de la banda de rodadura. En una maniobra de curva, la acción independiente de la banda de rodadura y las paredes laterales mantienen a la banda de rodadura plana en carretera. Esto permite que el neumático mantenga su camino. Los neumáticos radiales, por eso son los más utilizados. Por el contrario, si analizamos un poquito el comportamiento de los neumáticos no radiales, el hecho de que tengan su carcasa o pues, la estructura de su cuerpo en forma cruzada o con ángulos, es decir, en diagonales, pues provoca que actúe todo como una unidad y cuando las paredes laterales se desvían, se desdoblan pues, bajo la fuerza de la carga. La banda de rodadura se aprieta y se distorsiona, como podemos ver, que provoca esta deformación que aquí está ilustrada. Y esta distorsión, pues, bueno, esta deformación acaba afectando la huella del neumático, la huella de la pisada, y por lo tanto, pues disminuye la tracción. Entonces, eso es debido pues a su conformación en diagonales de los elementos que al final pues, son, digamos, la parte estructural de la llanta. Entonces la resistencia de la pared lateral de los neumáticos no radiales es menor a la de una construcción de un neumático radial y en las curvas se vuelve menos efectivo, ¿no? Entonces, entre otras cosas, pues por eso es que es más común, es más también más eficiente, ¿no? Y pues, hoy en día es lo que es más utilizado. Y bueno, ya para terminar, vamos a ver aquí, ya nada más como comentarios rápidos. Pues aquí tenemos la vista ya del neumático, en una vista ya de la que conocemos de frontal, ¿no? Y pues vemos que tiene los vacíos y tiene algunos tacones o bloques. eh, este, pues no es cosa menor al final el comportamiento del neumático, como ya lo habíamos mencionado, es fundamental para el vehículo. Toda la carga del vehículo, todas las fuerzas van a manifestarse en esta cara y pues particularmente la que tiene contacto con el piso, ¿no? Entonces va cambiando conforme va cambiando la posición pues, conforme va rodando el, el neumático. ¿Esto por qué es importante? No sé si tengo la ilustración. Ah, bueno, aquí está. Eh, dependiendo pues de las figuras que tengamos aquí, de la cantidad de líneas de vacíos y de la cantidad de tacones o de bloques
que tengamos, de su forma, pues va a tener ciertas propiedades de arrastre que van a ser diferentes pues, para diferentes propósitos. Noten ustedes que cuando, por ejemplo, estamos hablando de un vehículo de la Fórmula 1, y en general me parece que la mayoría de neumáticos que son para vehículos de competencia de altas velocidades, por ejemplo los de los arrancones, estos vehículos que son largos, ahorita no recuerdo sus nombres, pero pues inclusive tienen llantas de diferentes tamaños, adelante y atrás, y en la mayoría de los, bueno, en estos casos, al menos de estos que son de altísima velocidad, eh, no suelen tener estas figuras. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, en ese caso de las competencias de vehículos, por ejemplo, de Fórmula 1, pues el piso es bastante regular, también de los arrancones de autos largos. El piso bueno, está pensado para eso, ¿no? Para este tipo de competencias, y lo que se busca es transmitir toda la potencia del motor a las llantas. Y enseguida, que esas llantas transmitan toda la potencia de su giro al piso. Entonces, pues lo que buscamos ahí es una mayor superficie de contacto para que el agarre sea mayor y los puntos de contacto pues sean la mayor cantidad posible, de forma que evite que se patine, ¿no? Eh, un derrape, ¿no? Entonces, por otro lado, si por ejemplo pues vamos a conducir algún vehículo en arena, en zonas desérticas, pues las grecas serán un poco más manifiestas. También se suele recomendar que el ancho en ese caso de las llantas sea mayor para que tenga una mayor superficie de contacto y el arrastre pues pueda compensar la poca estabilidad de la arena. Al final pues ya tendríamos que meternos al análisis también ahí del suelo. Si va a ser una conducción en terreno lodoso, pues también tendremos algunas figuras que sean las que favorezcan eh, la tracción para ese tipo de terreno. Tendrán diferentes tamaños, diferentes longitudes, a lo largo y a lo ancho. Entonces, bueno, pues ya podríamos ir indagando en cada uno de las recomendaciones que pues se pueden hacer para cada condición y para cada necesidad. Vale la pena también recordar, y a lo mejor lo sabrán igual algunos, que pues, por ejemplo, también en las competiciones, cuando llueve, se cambian los neumáticos y nuevamente regresamos a las figuras que favorezcan la parte hidrodinámica, en la que pues el agua se expulsa a los lados con el fin de, por ejemplo, aquí lo vemos, ¿no? De que no, digamos, el agua no actúe como una película en la que se interponga o que sea un intermedio entre el piso y la llanta, porque pues disminuye la tracción, ¿no? Aparecen fenómenos viscosos y de fluidos que pues no son los más deseados para la tracción que es capaz de entregar nuestra llanta. Entonces, pues hay diferentes cosas a considerar ya solamente con la parte de la huella, pero al final es importante recordar que mientras más vacíos tengamos, pues también menor cantidad de contacto hay con la superficie, si es que es una superficie plana. Entonces, mientras más huecos haya, pues menor contacto hay, por lo tanto, pues la tracción también disminuye. Pero regreso a lo mismo, si estamos, por ejemplo, en una condición en la que el suelo pues sea muy imperfecto, pues quizás sí conviene este tipo de disposición, a lo mejor hasta ayuda, pero en condiciones ideales, pues lo que nos va a permitir mayor tracción y una mayor aplicación de lo que está entregando nuestro motor respecto a lo que va a ser capaz de entregar la llanta es que pues el piso sea plano y sea muy estable, muy regular, y pues en ese caso lo que viene y lo que va a dar mejor resultado es una llanta sin figuras.
Y a partir de ahí, pues empezar los análisis según los terrenos en los que pretendamos pues aplicar esto. Y bueno, pues hasta aquí me parece que llegaríamos con el tema de los neumáticos. Y nuevamente, pues si hubiera dudas o algo que comentar, pues nos vemos en la clase.